Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tercer módulo del taller Hijos y Tecnología. Primero que todo, saludarles a todos aquellos que nos acompañan y nos vienen siguiendo en todos estos módulos del taller que venimos desarrollando. Hoy vamos a ver el tercer módulo de este taller, la cara oculta de la pantalla, el impacto que genera en la salud mental. Pero bueno, antes de desarrollar el tema de hoy, quiero presentar pues a los profesionales que nos van a acompañar también el día de hoy para hablar sobre este tema tan importante para la educación de los hijos y también para nosotros como padres, tener recursos, herramientas en la educación y en la formación de cada uno de nuestros hijos. Bueno, saludar pues a Cecilia Patilla que nos acompaña desde Perú. Ella es psicóloga y también nos va a acompañar en este tercer módulo hablando muchos temas muy importantes. También contamos con la presencia de Caterina Alfonso, que nos acompaña desde Irlanda, Dublín, ¿cierto? Nos va a acompañar también. Caterina es neuropsicóloga y trabaja todo el tema de la infancia y adolescencia. Nos va a compartir también muchas de sus experiencias y cómo a partir de las investigaciones científicas podemos tener herramientas para poder educar a nuestros hijos también en este proceso tan hermoso de acompañarlos, ¿cierto? También nos acompaña hoy Daniela Laverde, psicóloga también, la cual nos va a compartir también desde su experiencia, pero no solo desde su experiencia, sino que también de todo lo que hemos venido preparando a lo largo de este taller para poder compartir con ustedes, padres, docentes o todos aquellos que nos están viendo, para que a partir de esto que vamos comentando, hablando, podamos ir aprendiendo y podamos ir transmitiendo, comunicando esto que es muy necesario hoy para los padres de familia, ¿cierto? También nos acompaña hoy Alejandra Botero, psicóloga también. Ella trabaja todo lo que es el área de infancia, adolescencia también. No había podido acompañarnos por temas familiares. Ella está casada, tiene una bebé de ¿cuántos 10 meses? meses, 10 10 meses, mesecitos. Están esperando bebé ya también. 5 meses. 5 mesecitos. Bueno, entonces qué bueno también saludar pues que Cecilia no nos había acompañado antes por temas laborales, Alejita por temas de familia, ¿cierto? De deberes de Estado, pero hoy tenemos pues la gracia de poder compartir con ellas. Cuéntanos, Alejita, sobre este taller, las veces que no pudiste, que nos contabas como que viste los módulos anteriores, a ver, ¿qué te han parecido? Bueno, saludarlos a todos, muy contenta de poder estar acá, compartir con ustedes y también incluso compartir pues con Ceci y con Kate, que desde hace tiempo pues venimos trabajando, este hermoso taller que ha sido un sueño desde hace mucho tiempo para nosotros, viendo la necesidad que tenemos actualmente en niños, en jóvenes, incluso en nosotros como adultos, y ahora lo podemos ver en adultos mayores, ¿cierto? Entonces, pues muy contenta de estar acá y por eso no me perdía ningún programa. O sea, incluso en un momento quería venir y ese día la niña amaneció enferma y yo no puedo, pero sí siguiendo los programas. Y en esto, Dieguito, pues quería hacer como unos énfasis y aprovechar pues como la pregunta para hacer un mini resumen de los programas que hemos visto. Y es que en el primero me impactó mucho porque ¿cómo vamos a hablar de algo si no conocemos de dónde viene y hacia dónde nos está llevando? Que eso fue lo que vimos en el primer programa. Vimos lo de las eras, cómo nos encontramos ahora en la era de la digitalización, cómo la educación se fue transformando de un cuerpo a cuerpo, cara a cara, de papá, de mamá, a de pronto hacerlo más por medios digitales, que son nuevas alternativas sin decir que son buenas o malas, pero que mal utilizadas generalmente pues sí están dando un daño, sí están haciendo un daño muy grande en la sociedad, ¿cierto? Y finalmente se dieron como algunas pautas, especialmente como algunas virtudes que iluminarían como todo el camino de todo este taller y de la educación en los hijos, ¿cierto? En el segundo, para que vean que sí estaba muy pendiente, en el segundo se habló de algo importantísimo y es la educación, es que la base para uno saber utilizar, para uno pararse en el mundo,
es a través de la educación. ¿Qué me enseña papá? ¿Qué me enseña mamá? Entonces hablaron precisamente de la educación, de cómo ese está dirigido pues como a encaminar, a guiar a la persona a su estado perfecto como hombre, en cuanto a hombre como tal, que ya me imagino que hoy ya ahora Diego nos va a hablar de, bueno, y el hombre, de qué se compone o qué es. Luego, ¿quiénes son los que educan? Y esto es a mí me impactaba mucho porque estoy segura que ustedes también han escuchado que muchos decimos, no, es que en el televisor aprenden los números, aprenden los colores, aprenden inglés, y sí pueden estar aprendiendo unas cosas, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿qué otras cosas se están dañando en nuestros niños y en nuestros jóvenes que en realidad no necesitan por qué dañarse, porque se puede tener un acompañamiento humano donde también se aprende sin dañar otras cosas, ¿cierto? Entonces, se habló de quiénes son los agentes educadores, y entre esos, padres, maestros y un adulto responsable, ¿cierto? Acá el énfasis, responsable. Nosotros no le vamos a entregar nuestro carro último modelo a una persona que no sabe manejar. Ahora nuestros hijos, que son más importantes que el carro. Entonces, saber como qué adulto es el que lo va a guiar, y eso por medio de qué, de las virtudes. Hablaron un poco de las virtudes, que es el fin, pues y llegar al fin, que es un fin natural y sobrenatural, pero el máximo fin, pues es la felicidad, ¿cierto? La felicidad que nos habló Diego. Y finalmente hablaron de los bienes, que ahí asentaba mucho sobre qué es una red social, y finalmente es una herramienta, es un medio para ese fin, es un bien que si no le damos el lugar que tiene, porque Diego hablaba pues de los bienes, el uso adecuado. Exactamente, el uso adecuado de los bienes terrenos, de los bienes personales, del sumo bien, y en orden a ese bien, uno qué es lo que debe hacer, acomodar el bien de la tecnología, y conforme a eso saber su utilidad y cómo puede estar beneficiando, ¿cierto? Entonces, conociendo esas cosas, podemos tener más claridad y más discernimiento. Y algo que pues quería resaltar del taller ya para dar paso, es que cada una de las cosas, porque en un principio yo pensaba, bueno, ¿para qué están hablando de la educación si lo que queremos saber son los beneficios o sea, como lo más práctico? Pero nunca vamos a tener claridad sobre lo práctico si no conocemos la raíz. O sea, nunca vamos a tener claridad del fruto si no conocemos la raíz, y es necesario conocer todas estas cosas para tener criterios generales, criterios que nos den digamos, como una lucidez frente a la toma de decisiones, frente al discernimiento, frente a saber cuándo a mi hijo esta red le está haciendo mal, cuándo no, y qué puedo hacer. Y eso lo conocemos conociendo la raíz, y ya finalmente que eso es lo que está haciendo como el taller, la raíz, para después llegar a lo más práctico, a los frutos, ¿cierto? Entonces, muchas gracias pues por invitarme a participar, y qué alegría poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Aleja. Bueno, entonces para empezar este módulo 3, cara oculta de las pantallas, el impacto en la salud mental, vamos a iniciar con una pregunta. Y es, ¿cómo impacta las pantallas nuestra mente? Y para eso necesitamos saber qué es la mente. Diego, cuéntanos un poquito. Bueno, antes de responder un poco a qué es la mente, me parece muy importante lo que venía hablando Aleja del resumen de que hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Hablábamos de cómo quienes acompañan, guían, orientan a esos hijos cuerpo a cuerpo, con esa cercanía, con ese vínculo, son los padres, en otros ámbitos los maestros o personas responsables, pero también hablábamos de la importancia de que también nuestros hijos, a medida que los vamos acompañando, ellos pueden ir aprendiendo, ¿cierto? Y ese aprendizaje que hablábamos también, digamos que se puede dar porque ellos van descubriendo a través de su capacidad de los sentidos, de las emociones. Por ejemplo, cuando cogen un juguetico, empiezan a tocarlo, ¿cierto? Entonces ahí están ya trabajando el sentido del tacto y descubriendo cómo eso, a ellos, cómo están en relación con ese juguetico, ¿cierto? Y eso lo utilizan en estimulación, que le dicen, póngale en agüita, póngale, que ahora está un boom todo eso, y uno, ay, sí. Entonces eso es una parte como el niño va adquiriendo como esa formación progresiva. Entonces ahí tenemos un elemento, pero también los hijos, los padres van acompañando que se vaya desarrollando esa capacidad racional, es decir,
cómo ellos a través del lenguaje de las palabras se les va enseñando a hablar, la pronunciación, a explicarle cómo se llama, qué es la mesa, qué es una silla, ¿cierto? Darle Les como vamos un explicando. concepto, como no solo es madera, sino que esto es mesa, esto es, o sea, Exactamente. el mundo ya como simbólico de... Eso. Entonces mire cómo los padres van enseñando también, pero también a medida que van creciendo les va trabajando esa capacidad de juicio de qué está bien y qué está mal. Es decir, que van educando ya en esa parte de la razón, del cuestionamiento, de generar introspección poquito a poco que van creciendo ellos, ¿cierto? Entonces ahí vemos también esa importancia que va teniendo el niño y que hablábamos también de esa virtud, pero hablábamos de cómo entonces estos medios tecnológicos, que es el tema propiamente que vamos a hablar hoy, en este tercer módulo, cómo afecta los medios tecnológicos, propiamente las pantallas, ¿cierto?, en nuestra mente. Entonces, esto es muy importante porque la afectación que produce en nuestra mente, sobre todo va a empezar a generar como una especie, inicialmente, como de dispersión, ¿cierto? Pero después va generando una relajación de la mente. Sí. Y va llegando a unos niveles cada vez más profundos, ¿cierto? La va como durmiendo. Eso, nos va, digamos, como que generando una especie de letargo muchas veces, y eso va impidiendo o incapacitando la capacidad de comprensión, la capacidad de entender las cosas, va debilitando nuestra voluntad, va debilitando todas las capacidades que tenemos nosotros, y ahí es donde es importante ver cómo estos medios tecnológicos, propiamente todo lo que tiene que ver con las pantallas, van afectando lo que es el hombre, el ser humano o el niño en ese desarrollo que se va dando, porque vemos que hoy encontramos una dificultad que ya las pantallas están siendo introducidas desde edades muy tempranas, desde ya un año, desde los 12 meses, empiezan a introducir las pantallas o la tecnología digital a diaria, y ya vemos cómo en diferentes investigaciones científicas muestran la afectación que va teniendo posterior en la atención de estos niños, en la capacidad inclusive que se va afectando la visión, que después necesitan mucho lentes. Me tocó, una vez estaba en una óptica, ¿cierto? Y en esa óptica había acabado de salir una mamá y un niño, entonces estaba hablando la mamá al niño y le decía que vio como le dijo el doctor que por estar pegado del celular ya tenía afectación en los ojos, o sea, era un niño, yo creo que por ahí entre 4 añitos más o menos, que le estaba explicando la mamá, ¿cierto? Entonces ahí vemos ya cómo va teniendo ese impacto en esa salud mental, ¿cierto? Y va afectando nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Digamos que ahí es la manera como propiamente empieza a afectar esa salud mental a nosotros, no solamente a nuestros hijos, sino también a los padres. O sea, Diego, que con respecto pues como a lo que nos preguntaba Dani, la mente, que es lo que digamos está afectando, se compone de entendimiento y voluntad y afecta precisamente eso. Sí. La vez pasada hablábamos un poco de qué es educar, ¿cierto? Y el diccionario de la Real Academia Española daba una definición y me parece que es muy bonita porque es muy actual. Ya digamos que todo lo que es la educación tradicional nos venía hablando de la importancia de formar a nuestros hijos, educarlos en la inteligencia y la voluntad. Cuando uno va a la definición del término allí en la RAE, nos va a hablar de la importancia de educar la inteligencia y la voluntad. Pero además también nos va a decir que es muy importante educar a nuestros hijos en los sentidos, ¿cierto? El olfato y también en los sentidos internos. Pero además también nos dice como que acompañarlos y toda la parte, digamos, también de las emociones. También es muy importante. Nos habla, por ejemplo, del comportamiento moral, algo muy importante, de las acciones o comportamientos que tienen nuestros hijos. Entonces, por eso es de vital importancia comprender por qué nosotros hablamos de la educación frente a las pantallas, ¿cierto? Dieguito, y algo muy importante ahí es que la pantalla puede enseñar un color, un número, pero nunca le va a enseñar a un hijo esto está mal por esta y por esta razón, porque incluso cada ser humano, cada hijo es completamente diferente. Entonces puede que el efecto sea el mismo, se regó la sopa,
pero puede que uno sea porque lo pateó siendo grosero, otro porque es muy elevadito y se volteó y lo tiró. Pero ahí es donde llega el papá a educar, no solo diciendo pues como lo práctico que necesita para la vida, sino también qué está bien, qué está mal, eso no, y lo lleva también a la reflexión, eso no, ¿por qué? Y ahí lo lleva a explicar, porque estás distraído, porque fuiste grosero, porque esto fue un acto. Entonces, eso es algo que nunca una red social o un internet o un televisor va a hacer. Exactamente. Vea que es muy hermoso lo que dice, por ejemplo, Aleja, porque a medida que uno va creciendo, el niño todavía no tiene como ese uso de razón. Y a medida que va teniendo ese uso de razón, va teniendo conciencia de muchas cosas. Pero si tiene aparatos tecnológicos desde muy temprana edad, cuando llegue a ese ejercicio de la razón, se le va a dificultar comprender muchas cosas. Entonces, esa facultad que tenemos nosotros de la inteligencia y la voluntad, que son espirituales, ¿cierto? O sea, un animal no lo tiene. Sí, un animal no tiene ese entendimiento y esa voluntad, aunque hay un conocimiento como sensible, primitivo, tangible, sí, más... que de cierta manera pueden comunicar muchas cosas o entender algunas cosas, no es de la manera como entendemos nosotros. Conceptos o a través de una imagen, de poder comprender esa imagen y poder observarla, o cuando uno le muestra un juguetico al niño y él, ¡ay! La alegría, cuando, ¿cierto? La sorpresa, cuando se sorprende, ahí tenemos ya una emoción, él se va impactando por eso, pero ahora decía Aleja que puede generar una sobreestimulación y así la inteligencia y la voluntad puede ir empezando a afectarse, digamos, de manera progresiva hasta que nos genera ya unas incapacidades o llegando inclusive a unos desórdenes, digamos, que ya se vuelven de manera patológica, que afectan mucho a nuestros hijos y también pueden afectar a una persona adulta. Sí. En ese sentido, Diego, si cambiamos el equilibrio, inicialmente Alea nos decía, debe haber un educador, que son los padres, los maestros, un adulto responsable con unos criterios, debe haber el educado, ¿cierto?, que sería el niño, y el cómo aprende. Si alteramos ese equilibrio y ubicamos los medios tecnológicos como el que educa, ahí es donde empieza a impactar la mente. Y de hecho acá en la RAE dice, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, educar la inteligencia, educar la voluntad. Entonces cuando hablamos de educar, mira lo que estás mencionando, también nos lo comparte la RAE, y lo que tú decías de lo moral, de lo que es bueno, de lo que es malo, y educar esa inteligencia, esa forma de entender basado en esa parte espiritual y de la voluntad, y eso cómo puede influir. ¿Y ustedes cómo creen que eso puede impactar en la mente cuando eso se desordena, cuando no está ordenada? Bueno, si quiere Kate o también Ceci, si quieren hacernos un pequeño aporte. Hay algo importante frente a lo que nos han dicho. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Bueno, hay una cuestión que en el tema de entender la persona y cómo es el funcionamiento de la mente, y es que el tema de las pantallas a muy tempranas edades, que lo han referido, va desplazando la capacidad de aprender a través de la persona, las relaciones personales, ¿cierto? Entonces, es muy diferente el aprendizaje y la adquisición del conocimiento, cómo la mente adquiere, cómo la mente va integrando esa experiencia, porque digamos, tenemos esas facultades espirituales que se van ordenando y que se van educando. No viene el niño educado ya, ¿sí? El niño no viene educado, ¿sí? Entonces hay que educarle, ¿sí? Hay que formarle. Y él aprende, y la formación se rige y también se va ayudando a través de lo que es la enseñanza, ¿cierto? Lo que yo le enseño al niño, lo que el niño va entendiendo propiamente lo que es bueno y lo que es malo, pero también va entendiendo a través de, ¿sí? De qué medio, ¿cierto? De qué medio yo le posibilito al niño que aprenda. Entonces, cuando el niño es educado a través, le ponemos la pantalla para que aprenda simplemente, entonces va a quitar muchas capacidades que se puede aprender a través del contacto con la realidad,
¿sí? Una cosa es cuando aprendemos, ejemplo, y hay estudios que cambia mucho el cerebro, las estructuras cerebrales, cuando estamos leyendo un libro de forma electrónica a cuando lo leemos con el libro físico. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay muchas cuestiones que si nosotros le permitimos a los niños que esas facultades espirituales de la inteligencia y la voluntad simplemente sea la experiencia sensible de lo que ellos están empezando a experimentar a través de un video, a través de una cancioncita, pues esa es la primera experiencia que le queda al niño de lo que es la realidad, sí, de lo que es el mundo real, el contacto con lo que propiamente es, ¿cierto? Yo quería complementar algo con respecto a lo que nos compartía Kate, y es que ahora que estamos como en la actualidad con el boom de la estimulación temprana, que los niños conozcan nuevas cosas, y eso es muy bueno porque les llega información, en este caso al infante, ¿cierto? Pero es tan importante el educador para darle el orden al bien que es. ¿Sí me hago entender? ¿Qué sucede? Que no solo se puede quedar en conocer a nivel sensitivo, que posiblemente eso es lo que nos da muchas veces los medios, conocer a nivel sensitivo a través de la vista, del oído, de los colores, sino que hay que guiarlo a que eso es una manera de conocer, pero no es la manera de conocer de pronto más perfecta, porque se queda en los órganos. Y ahí es importante porque ahorita, pues digamos, como con el boom de la neuropsicología, estando acá, Kate, pues muchas veces dejamos todo en lo corporal, en los órganos. Es que entonces, Sí. si el cerebro segrega estas hormonas, entonces vamos a ser más felices por eso y por aquello. Pero el principio, y por eso es fundamental, y por eso estamos hablando de la mente, y no solo de la mente, acá un poquitico, o sea, somos imagen y semejanza de Dios, y ahora pues antes del programa Diego nos compartía que esa imagen y semejanza de Dios es en cuanto al entendimiento y la voluntad, ¿cierto? Y en esa imagen y semejanza de Dios, ese entendimiento y voluntad se encuentra en la mente, que es como lo más alto del alma, ¿cierto? Entonces el principio no es el órgano del cerebro, el principio no es esta hormona o esto, que el cerebro impresionante, es un, no podría decirle, mal llamado una máquina impresionante, pero en realidad el principio es el alma, o sea, lo que yo amo hace que segregue en mi cerebro unas hormonas y que se active en mi cuerpo el querer ir por eso, abrazarlo. Entonces, entendiendo el principio, sabemos que en la educación actual no tienen en cuenta el alma, se quedan en el principio con lo orgánico. Y pues en nuestra educación cristiana, ¿cierto? Estamos hablando en una educación cristiana católica, el principio es el alma, y educamos, instruimos el alma, pero también educamos los órganos conforme al bien, ¿cierto? Por eso la clave del programa pasado, la importancia de tener muy claro cuáles son los bienes y cuál es el sumo bien y el grado conforme a ese bien para actuar y discernir si esto le está haciendo bien a mi alma, a mi vida, a mis hijos o no, ¿cierto? Y ahí ya se da, digamos, como el criterio de lo que es educar, y también de estas corrientes de educación que, o sea, no es como parece, están mal, están bien, están de todo, no, que de pronto están en contraposición o que les falta, está muy segmentado, les falta algo que es lo más fundamental, que en este caso es el alma. Entonces sí, muy importante, Katy, muy bueno pues para complementar. Sí. Y además también importante ese aspecto porque digamos nosotros no vamos a dejar simplemente esa facultad espiritual del entendimiento y la voluntad, sino que también hay una facultad, está la capacidad del entendimiento, ¿cierto, Diego? ¿Qué hace el entendimiento? Entonces, ¿qué logra el entendimiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que pretende el entendimiento en esa capacidad que tiene el hombre de sí mismo? Perfecto, yo creo que algo que me parece muy importante es, mira que ahora cuando empezábamos en la primera diapositiva o en la segunda veíamos la definición de persona que daba el catecismo de la iglesia, ¿cierto? Como una unidad de cuerpo y alma, ¿cierto? Eso me parece que es muy importante, lo dice el catecismo.
cuando nosotros hablamos de ese impacto que tienen los medios tecnológicos, propiamente lo que son las pantallas, por la luz, por las imágenes, por la saturación que nos produce, va empezando a afectar esa alma, y lo más elevado del alma es la mente, ¿cierto? Tanto San Agustín como Santo Tomás conciben la mente como la inteligencia y la voluntad, lo más noble, lo más elevado de la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, como lo decía Alejita ahora, desde ahí se mueve el hombre, y ahí es donde empezamos a ver inclusive las afectaciones, que vamos a ver ahora todas esas afectaciones que se producen, ¿cierto? Pero en esa unidad del hombre tiene esas facultades superiores, pero también digamos que está toda la capacidad de conocer a través de los sentidos, pero también la capacidad de conocer a través de las emociones. Cuando uno está en contacto con uno de los hijos, uno ve lo que hace ellos y uno dice, ¡ay, tan hermoso! Sí. O sea, uno se enternece viendo, y uno aprende a conocer el amor ahí, aprende a conocer la cercanía. Y uno llega... Eso, uno ya va contemplando, teniendo esas experiencias. Y Aleja hablaba ahora algo de que había muchas veces una sobreestimulación sensorial, de tal manera que eso se va perdiendo. Ya no entendemos lo sencillo, las cosas cotidianas, lo que es un abrazo, un contacto, una cercanía, un mirar a los ojos. Lo estamos perdiendo ya hoy debido a que, claro, está uno simplemente concentrado en un aparato tecnológico o en muchas veces en otras cosas que hacer, ¿cierto? Entonces, por eso vemos la importancia como de entender esa antropología adecuada que nos propone el mismo catecismo de la Iglesia, y ver, ahí es donde uno va comprendiendo las afectaciones que va teniendo las pantallas al desarrollo de esa vida, en el crecimiento y en el desarrollo, no solo en orden natural, porque también genera una afectación en orden espiritual, como lo vamos a ver ahora. Sí, o sea, en esta hablamos más de lo espiritual, la afectación espiritual, pero en el próximo sí hablaremos más en el orden natural. Sí. Y bueno, y también estamos mencionando son unas facultades dentro de esa antropología. Para poder entender el impacto en la mente necesitamos entender cómo funciona todo nuestro cuerpo, todas esas facultades que el hombre tiene y cómo recibimos la información. En este sentido ya vimos entonces esa facultad espiritual, y vamos a ver una partecita acá que la RAE nos dice: educar también es perfeccionar o afinar los sentidos, educar el gusto, el oído. O sea, ahí viene ya esos sentidos que nosotros nos permiten recibir información del exterior. Kate, ¿nos quieres contar un poquito de esto, por favor? Quería hacer un pequeñito aporte, que pena, Kate, y es que ahorita tú hacías la pregunta como con Diego con respecto al entendimiento, y no sé si es el entendimiento el que digamos como la facultad más alta para conocer a Dios. Entonces, si se empieza a afectar el entendimiento, ya de una repercute, por así decirlo, en la fe y en la vida espiritual de unión con Dios. No sé Efectivamente, esa es una de las afectaciones inclusive más profundas que se puede dar por el impacto que generan las pantallas. Digamos que progresivamente va habiendo una saturación, y al haber una saturación va afectando inclusive esa experiencia de fe, o esa vida interior, o esa vida de oración, o esa vida sacramental. Tremendo. Y por ejemplo, o sea, y lo que entra al entendimiento sería ahorita lo que nos va a explicar Kate, sí. ¿No? Son como las ventanitas y las puertas, todos esos sentidos, por eso el cuidado, pues porque digamos que lo tecnológico es lo que entra. Eso, pero no solamente los sentidos, sino como nos va a contar Kate también, las emociones. O sea, eso es un factor muy importante también. Sí, digamos, dentro de esa integralidad, ¿cierto?, que estamos retomando, explicando la facultad más elevada, la mente, pero también están las facultades sensitivas, y en esas facultades sensitivas tenemos todo nuestro cuerpo, todo lo que se llama la corporeidad, que nos encanta hablar desde esta palabra, ¿cierto?, educar la corporeidad. Y cuando hablamos en cuestión al tema de las facultades sensitivas, entonces aquí mencionamos, frente a algo como estamos hablando en las pantallas, también lo que interfiere propiamente en el tema de nuestros sentidos externos, que son los que captamos la realidad, ¿cierto? Por ahí empieza toda la capacidad de extraer, de captar, de percibir, ¿cierto? Todo lo que es sensible, ¿sí? Entonces, cuando decía Diego, tocamos todos los niños en las primeras
edades, entonces empiezan con esa parte de la experiencia sensible, empiezan a tocarlo todo, a descubrir, porque es una capacidad del alma en entender, descubrir, ¿cierto? De aprender, de captar el conocimiento, de la verdad, de captar la belleza, ¿cierto? Entonces allí entonces intervienen los sentidos externos para saber qué es, ¿sí? Saber qué es, esto es un huevo, entonces lo como y a través del gusto sé que es el huevo, es que sabe a huevo, ¿cierto? Y por eso le podemos decir, le podemos llamar huevo, ¿cierto? Pero después que pasa por la experiencia de la sensibilidad de los sentidos, también hay una integralidad muy hermosa que se llama el tema de los sentidos internos, que está en el cerebro, ¿sí? Es muy lindo porque, digamos, aquí interviene todo el sistema nervioso, no simplemente el cerebro, ¿cierto? Hay una capacidad muy hermosa en las facultades sensitivas y eso lo vamos a ir viendo de forma más de categorías y digamos está el aspecto también en el sentido de que la parte más sensible, entonces pasan los niños que cuando van descubriendo pasa por los sentidos, pero hay algo más sensible que es el sistema nervioso que nos da la experiencia sensible corporal, ¿sí? Entonces sé cuando está haciendo frío a través de mi cuerpo y eso también está propiamente en el cerebro, entonces no sé Dani si nos quieres compartir un poco más la localización del tema de que hay algo que se llama el área somatosensorial, entonces la experiencia de ejemplo cuando yo toco algo que está caliente, mi cerebro, todo mi sistema nervioso propiamente va a haber una reacción, ¿cierto? Entonces la mente entiende que está caliente, entonces hace esa propiamente querer que está caliente, entonces tengo que hacer una reacción, entonces mi reacción es quitar mi mano, ¿cierto? Entonces en ese sentido, cuando pasa el tema con las pantallas, es que digamos la mente recibe algo propiamente que pasa por la experiencia del cuerpo, recibe el cuerpo algo y entonces el sentido exterior lo ve, ¿sí? Y propiamente la mente siente a través de nuestro cuerpo y entonces interviene todo el sistema sensorial de todos los sentidos. Pero también para que esa información que llegó, que pasa por mis sentidos, se procese, se almacene, haga todo un procesamiento de información, entonces intervienen los sentidos internos, que son súper importantes, ¿sí? Porque aquí va a tener una importancia, entonces está el sentido común, propiamente, está el sentido de la imaginación, está la memoria, está la cogitativa. Y aquí, en el tema de las pantallas, cómo van a afectar las pantallas, los sentidos y cómo afecta la mente, entonces interviene cómo va afectando también el tema de la memoria y la imaginación. Pero eso lo vamos a ir hablando progresivamente. Entonces, es muy importante recordar que la mente también tiene como un procesamiento que pasa por toda la parte corporal. Y esa parte corporal es importante también saber que se tiene que saber educar, ¿sí? Hay que saber educar y que yo de qué manera expongo mis sentidos porque produce unas sensaciones, me producen unas emociones en el aspecto agradables, desagradables. Entonces, cuando la mente percibe algo bueno, entonces yo me puedo mover hacia eso que es bueno. Y si yo no educo mi mente, pues propiamente, entonces voy a dejar que solamente me mueva a través de lo agradable y de lo desagradable, ¿cierto? De lo emocional. Si yo no educo mi mente, entonces me voy a dejar llevar simplemente por las sensaciones y por las emociones. No, es que... Yo quería colocar antes de que Alejita nos comparta, tenla ahí un momentico, Sí. compartirles una experiencia. Estaba acompañando a un muchacho adolescente, entonces él me decía que veía mucho las pantallas, pero que hay veces le perjudicaba, inclusive que la novia le llamaba la atención, que porque él se mantenía en el celular, ¿cierto? Entonces digamos que cuando yo hablaba con él decía, pero es que en el celular yo veo shorts, videos, YouTube, y eso para mí me genera una sensación muy agradable, y cuando ella me dice, a mí me da rabia, me decía este joven, ¿cierto? Entonces, uno ve que lo que está explicando Kate poco a poco va afectando sus emociones, cambia el compartir con su novia, ¿cierto? Y más importante esa parte de los sentidos. Pero ahí vamos viendo entonces un ejemplo claro de cómo
va adquiriendo una distorsión la razón. O sea, ese entendimiento se va afectando porque le da una preeminencia a ese uso del celular, a eso que había ahí, por encima inclusive de compartir, y se va afectando su entendimiento, porque no coloca en el lugar adecuado esa utilidad, ese servicio, se termina, digamos, como poniendo por encima de él. Y cuando nos educan no basado en el entendimiento, sino basado en una sensación emocional, podemos equivocarnos, porque no todo lo que me hace sentir placer puede llegar a ser bueno. Si yo viera pornografía, posiblemente sienta placer por algo que estoy viendo, pero realmente eso es saludable para mi vida. Entonces ahí queda la pregunta. Entonces, si yo me guío por la sensación de placer, puedo cometer equivocaciones, y esa es una de las afectaciones precisamente que van directamente hacia nuestra mente. ¿Qué contenido estamos viendo por placer, pero que realmente no nos está haciendo un bien? Ahí es donde llegan las adicciones, ahí es donde se empieza a distorsionar. Incluso, como hablábamos precisamente, esa mente que es entendimiento y voluntad, se empieza a dañar precisamente la voluntad, ¿cierto? Podríamos decir, Diego, que la voluntad es como el puente entre el entendimiento y los sentidos. O sea, es como un puente, pero también una lucha, y la importancia de formar el entendimiento para que pueda ganar más el amor, que es la voluntad perfecta, más que lo agradable, desagradable o los sentidos, que no todo está mal, pero sí va conforme al entendimiento, que es claro que es el bien y el supremo bien que en ese momento necesito, ya se va guiando de una mejor manera, ¿no? O sí, tiene perfecto. más fuerza. Sí, como dice Aleja, me parece muy importante es, por ejemplo, coloquemos un ejemplo, ¿cierto? Para que comprendamos mejor. Tenemos aquí un medio electrónico con pantalla, ¿cierto? Entonces, uno puede tener al lado un vasito de agua, ¿cierto? Y puede uno aquí estar en esto, viendo, pasando un poco de horas, el organismo, digamos, como que con necesidad de tomar algo y teniéndolo ahí, y puede permanecer el vaso ahí muchísimo tiempo y uno acá. Y algo que mencionan en consulta es precisamente eso, esa dificultad de detenerse. Exacto. Y ahí es donde hablamos de la voluntad, cómo perdemos esa capacidad de tomar decisiones por todo lo que está ingresando a nivel sensitivo. Exactamente. Por el placer que genera o el agrado que genera. Entonces ahí ya se empieza a distorsionar la voluntad. Por eso incluso muchos niños posiblemente intentan, los papás hablan con los hijos y le dicen, por favor, y esto, mira que hiciste esto, no has hecho la tarea, no esto, y el niño intenta y le dice al papá, bueno papá, yo no voy a ver el celular, yo no esto, y puede que se conecte a algo y de una se mete a los jueguitos o de una se mete a la red social, y el papá dice, pero otra vez, pero es porque ya la voluntad está mal formada. En este caso el papá tiene que llegar a hacer la voluntad, por así decirlo, del hijo, pero eso lo vamos a ver en la próxima, que va a estar muy buena. Sí. Y mira lo que dice aquí Dieguito, dice, busca, o sea, las facultades afectivas sensibles buscan el placer y evitan el dolor. Entonces, cuando se le retira el celular al niño, ahí hay una reacción emocional, por lo general, que no es la mejor. Posiblemente la mayoría, y lo que hemos visto en consultas, es por medio del enojo y una frustración muy grande. Pero es porque ya acostumbramos a esa mente, a lo placentero, que cuando me lo quitan me genera una frustración muy grande. Y ahí hay una de las afectaciones que ahorita vamos a abordar más a profundidad. Mire que yo les decía ahora que primero se generaba una dispersión, ¿cierto? Después se generaba una relajación y después iba entrando las adicciones o la debilidad de la voluntad. Es decir, la poca capacidad de esfuerzo, la baja tolerancia a la frustración, la poca capacidad de afrontamiento, de procesos de adaptación de un niño. Es decir, ya no quieren hacer nada, no quieren nada que tenga esfuerzo porque ya tienen una recompensa inmediata sensible. Como tú decías antes de iniciar la así es como se va afectando la voluntad en las pequeñas acciones. Exactamente, y es muy tremendo, Diego, y por eso hay que educar desde el principio, porque es que ya venimos con una voluntad que está herida. O sea, desde nuestra antropología ya en nosotros está el pecado original. Entonces, no es como, ay, si desde niño yo lo empiezo a educar, ya mi hijo va a estar súper bien. No, es algo que se tiene que trabajar psicológicamente, espiritualmente, con la vida sacramental.
y también desde la rutina, desde el hábito, desde los límites. Sí. Y o sea, es una tarea muy grande, pero también muy hermosa, y por eso la importancia de los padres, que creo que lo hemos resaltado mucho en este proceso educativo. Algo que se me viene a la mente, Aleja, con lo que estás diciendo, es que no solamente a temprana edad, sino también cuando somos adultos y más los papás, porque es que miren lo que decía la RAE, que es por medio del ejemplo, sí, que educamos. Entonces, si desde lo que vemos en casa, lo que el niño ve en casa, precisamente no es una voluntad ni un entendimiento frente a ese uso tecnológico, también de alguna manera por modelamiento lo está aprendiendo. Entonces, que también esa parte de este autocontrol, de todo eso, se puede, o sea, hay que limitar, hay que poner límites, establecer ante esa puerta que tenemos, como tú le decías, esas puertecitas a nivel sensitivo, que son todos los sistemas nerviosos, cómo procesamos esa información. Limitar es dejar, o sea, dejar de hacerlo, porque realmente es algo que a la larga se pierden facultades, y mira que son las más superiores, facultades incluso espirituales, que va a afectar en su totalidad la emoción. Bueno, muy bueno que Ceci nos aportara también desde su experiencia, ¿cierto? A Ceci le ha tocado trabajar con diferentes poblaciones, pero también en la parte de la salud, inclusive, aunque muchas veces trae beneficios para adultos mayores, digamos beneficios, también puede traer afectaciones. Pero muy bueno que Ceci también nos compartiera un poco desde su experiencia, cómo con los niños y a los adolescentes ha visto cómo van afectando el uso desmedido de las pantallas. Sí, la verdad que justo recalcando lo que estaban mencionando en esta última parte, es que muchas veces los padres, miren la importancia de los padres, y es por eso que estos programas realmente son importantísimos, que los padres puedan replicarlo entre ellos para formar esta comunidad, porque muchas veces se suele, el manejo que se da con los jóvenes, digamos que se ve por el ejemplo que dan los padres, porque a veces los padres suelen digámoslo así, no les cuesta mucho explicar ese bien que perciben, que quisieran para sus hijos. Entonces, no lo expresan o también no lo suelen expresar con esta claridad, ¿no? No expresamos el criterio de bien que se persigue con digamos, esta disminución del uso de los celulares, por así llamarlo, ¿no? Ejemplo, ya centrarnos en un ejemplo más concreto, ¿no? Entonces, no se expresa claramente el criterio de bien que se encierra y también los comportamientos que mostramos, porque por un lado, justo Dani lo decía, ¿no? Podemos decirle a nuestro hijo, mira, es que mucho tiempo estás con el celular, es que todo el tiempo estás con el celular, y entonces no lo vas a usar. Pero por el otro lado, el hijo empieza a observar cómo el papá está todo el tiempo con el celular o está con el celular y empieza a reírse, y entonces el hijo también empieza a observar que la conducta del papá es que eso se ve como agradable. Entonces, por eso es importante que los papás podamos expresar claramente ese criterio del bien que tenemos al perseguir este uso adecuado, este uso saludable, este uso racional de la tecnología, o en este caso de los celulares, e incluso también explicar, ¿no? Porque no es dejarle, ¿qué sucede? Los jóvenes, digamos que hay ciertas etapas en ellos, incluso no necesariamente por la edad que tienen, ya consiguieron digamos, el grado de madurez que se debería tener a los 16 años o a los 15 años. Entonces, esto no es igual en todos. Por eso, muchas de las cosas que vamos a empezar a decir, incluso aquí en el programa, son cosas generales y para ciertas particularidades se necesita la atención. Se necesitaría ya la atención a través de consejos, digamos, más especializados o trabajarlo de una forma más específica según la necesidad que pueda estar presentando alguna persona o algún familiar o sus hijos en este caso, ¿no? Pero entonces, en esta parte del comportamiento, es importante que los papás podamos explicar cómo distinguir, ¿no? Lo que es la realidad de la fantasía, o distinguir también lo importante del secundario. Justo Aleja nos mencionaba ello, ¿no? Porque la pantalla no te dice, la televisión no te dice que esto es importante, no te dice que esto es secundario, o no te dice que esto es la realidad o esto es la fantasía. Es por ello que nosotros tenemos que seguir aprendiendo, este aprendizaje constante, los papás en el diálogo que justo Diego lo mencionaba, ¿no? En este diálogo.
Entonces, porque muchas veces los jóvenes se llegan a perder de esta realidad. E incluso en el ejemplo que nos mencionaste, Diego, ¿no? De este joven que estaba con la novia, me parece, y él se centraba mucho en el celular y le costaba como que se frustraba cuando le llamaba la atención o le decía, ¿no? Ya se incomodaba. Entonces, este joven posiblemente no está distinguiendo entre lo que es la realidad y la fantasía, no está distinguiendo de que pues su enamorada es la parte de la realidad y el short o estos videos cortos que le producen recompensas en ese momento es parte de estas sensaciones que se pueden pausar incluso. Entonces, y se pueden distinguir qué es lo importante y qué es lo secundario. Entonces, muchas veces los jóvenes se pierden, ¿no? Esta parte de la realidad. Y por eso es importante que los papás empiecen a encaminar el tema de las conversaciones, el tema de lo sencillo, ¿no? En lo que se empieza a perder. Entonces, y pues en los jóvenes que vemos mucho, el tema de las respuestas, como mencionaba, ¿no? Esta frustración o estas respuestas ansiosas, ¿no? Como estoy acostumbrado a la sobrecompensación de estímulos, estoy cansado, necesito distraerme, ¿y qué hago? Estos cortos realmente hacen tanto daño. ¿Por qué? Porque uno lo pasa, y entonces genera estas gratificaciones que ya justo Kate nos está explicando cómo funciona en el sistema nervioso, ¿no? Estos que digamos que el cerebro empieza a secretar ciertas hormonas. ¿Y qué sucede? Eso empieza a generar ciertas gratificaciones que generan, entre comillas, un bienestar, ¿no? Pero entonces, como estos son muy rápidas, y el conversar con un amigo, el conversar hasta con la enamorada o con la novia, como le dicen allá en Colombia, entonces, digamos, esto es, digamos que se dilata un poco más, ¿no? Se dilata un poco más, porque hasta que llegue la novia, hasta que escuche el tono de voz, hasta que me empiece a entender, esto es como que, digamos, como que tiene un proceso, pero en cambio yo al girar mi dedito con la pantalla, esto es más rápido y esto genera cierta secreción en mi sistema nervioso y me genera entre comillas, una sensación de bienestar. Entonces, ya no entendemos, estamos perdiendo este tema de lo que es la realidad y de lo que es, digamos, un proceso bioquímico que se estuviera dando ahí. Y dejamos en los jóvenes que empieza a darse, se empiezan a separar, ya no hay este juego con los compañeros, ya no es tan divertido, me cansa más jugar al fútbol, prefiero yo estar en la casa con un dispositivo tecnológico o en redes. Entonces, porque la gratificación es más inmediata y menor frustración, porque sabemos que entre nuestros pares siempre hay ciertas diferencias. No sé, está en un juego, a veces no te toca jugar porque, no sé, aquí en Perú hay un juego como mata gente y ya te tocó perder, te toca esperar hasta la siguiente oportunidad, hasta que nuevamente se vuelve a rearmar el juego. Pero entonces en las redes no existe eso, entonces en las redes o en los medios tecnológicos, pues ya, paso a lo siguiente. Entonces, porque quiero cada vez esta inmediatez para una gratificación. Ser dentro de esos efectos negativos una dependencia emocional. Exactamente. Es que es dentro de esas afectaciones lo que decía Ceci de la virtualidad y la realidad, no tenerla muy clara, afecta demasiado, y más en los niños que todavía, o sea, no tienen, digamos, como el juicio racional para hacerlo, pero incluso en los adultos y en los jóvenes se ve muy claro porque las redes nos están marcando un estilo de vida, ¿cierto? Entonces, a través de ese estilo de vida empiezan a generar estímulos, pero interiormente y en el entendimiento un vacío muy grande. ¿Por qué? Porque nunca, pues realmente nunca lo he visto. Si alguien lo ha visto, por favor nos comentan en los comentarios. Alguien que suba una foto cuando está triste, cuando no puede más, llorando, que de pronto con el barrito, sin el maquillaje o en la parte más fea de la casa o paseando en el lugar pues más horrible. Nunca he visto una foto donde se muestre lo malo que se está viviendo, se muestra estoy en la mejor finca, estoy en el mejor viaje, se toman la foto en el perfil donde no hay ni papada, ni granos, ni absolutamente nada. La familia perfecta, o sea, una familia donde uno dice qué relación tan bonita, tan estable, tan de todo, y posiblemente siendo engañados o un mundo de cosas por detrás.
Ahora, por ejemplo, con los jóvenes que se ve mucho la cultura china, que son china coreana, que de pronto son mujeres que, o sea, por su misma cultura tienen los ojos rasgados, o hay unas que son muy flacas, etcétera. O sea, meten tanto una realidad que la persona sí se queda ahí, pero se empieza a vaciar de sí mismo, se empieza a vaciar de su realidad, de su familia, de su estudio, de sus amigos, de sus aspiraciones, y ahí es donde llega ansiedad, ahí es donde llega depresión, ahí es donde llega un sinsentido de vidas, pensamiento suicida, que tristemente ahora vemos que es gigante, o sea, el número de suicidios que se está dando. Llega incluso a través de esto lo que es la anorexia, la bulimia, llega culturas de cutting para cortarse, llegan niñas muy bonitas que por tener likes están mostrando su cuerpo, o sea, es un mundo de cosas para poder cumplir los estándares virtuales, que finalmente no hay amistad, no hay un contacto ni siquiera con una persona de manera virtual, porque simplemente se está viendo, se está Incluso viendo. aleja de tanto verse a uno mismo en esa expectativa placentera en que yo me siento bien, entonces le meto el filtro y eso puede generar trastornos dismórficos corporales o también problemas en el autoestima. Sí, Sí, eso. digamos que ahí vamos viendo, pueden haber afectaciones leves, ¿cierto? Que puede generar, digamos, la desconcentración, la falta de atención, pero pueden haber otras más graves que van afectando, por ejemplo, la capacidad del lenguaje, la capacidad de la comprensión lectora, se produce inclusive trastornos del neurodesarrollo. Y el aprendizaje Y también. del aprendizaje, ¿cierto? Entonces se va afectando mucho a medida, pero también pueden llegar a haber trastornos graves, ¿cierto? Delicados, depresión, digamos que la angustia existencial que puede producir el uso excesivo de un momento donde no encuentra, digamos, como que lo que es la verdadera vida, el disfrutar de las cosas, se puede producir, por ejemplo, la anedonia, ¿cierto? La anedonia es una pérdida de placer, ¿cierto? Que se produce, ¿por qué? Porque hay una compensación de placer tan constante, tan inmediata, que ya después necesita más, pero no hay algo que le genere esa paz, esa tranquilidad, esa capacidad de interioridad, le va afectando ahí. Pero además algo que uno ve muchísimo hoy, la nomofobia, ¿cierto? Digamos que eso va teniendo niveles, pero la nomofobia, ¿qué es? Es los niveles que va llegando un niño de rabia, de intensidad, de frustración, de impulsividad. ¿Por qué? Porque por una corrección, por un tiempo de limitación del uso de la pantalla, él entra en un estado alterado, de que le da una rabia, una intensidad, y vemos cómo estos niños terminan inclusive yéndose en contra de los padres y hasta pegándoles muchas veces. Y no solo eso, digo, sino que qué contenido están viendo los niños. O sea, hay programas donde los niños, el papá le dice que no y el niño va y le pega al papá o lo trata mal. Y ya luego, ¿qué es lo que va a hacer nuestro hijo? Cuando yo, en un ejemplo, yo le diga que no, ¿qué va a hacer el niño? Como ellos también aprenden por imitación, entonces va a pegarnos. Esas maldades que uno posiblemente, pero ¿de dónde sacó eso? Muchas de esas cosas son vistas en programas. Siéntese usted a ver con su hijo qué está viendo y usted en una hora se da cuenta que desobedece, que dice mentiras, que trata mal a los amiguitos, que hacen unas maldades que van incluso contra la vida de otras personas. O sea, en televisión se explota la olla y todos, pero en la vida real explota así una olla y ahí sí, y como no hay esa separación entre virtualidad. Así es. Incluso... Pues yo creo que algo muy importante para darte paso, Danielita, es hay muchísimas investigaciones donde ya está comprobado la afectación que produce en la parte mental a los niños. Por ejemplo, en el CIE-10 ya está el trastorno de lo que es los videojuegos, la adicción a los videojuegos, ¿cierto? Grooming, creo que se llama. Grooming. Es decir, vemos, por ejemplo, en China existen cantidades de clínicas, hay más de 300 clínicas dedicadas solamente a atender este tipo de casos, imagínense. Vemos también en diferentes países cómo una gran cantidad, un porcentaje muy elevado, por estudios científicos, ¿cierto?
muy importantes de Estados Unidos, de Harvard, Yale, muchas universidades, Oxford, que han hecho muchísimas investigaciones, donde vemos también los porcentajes tan altos, donde ya hoy a los 12 años, un porcentaje muy alto tienen celulares ya los niños, ¿cierto? Los adolescentes, los preadolescentes. Sí. Entonces vemos no solo cómo afectan, digamos, en diferentes trastornos mentales, inclusive hoy se habla mucho del trastorno de déficit de atención, sí. ¿Cierto? Y está muchas veces muy relacionado con el contacto visual con las pantallas. Hiperactividad, que es lo que estamos hablando, están sobreestimulados, están hiperactivos. Alteraron esa composición cerebral. Así es, la activaron. Inclusive, Kate, bueno, escuchemos a Danielita y Kate que nos hable inclusive, por ejemplo, hoy ve uno en las investigaciones, eso lo vamos a ver en el próximo módulo, todas las afectaciones corporales, sí. Pero para que veamos también cómo afecta la parte mental, hay unos estudios que se han realizado, inclusive hoy se habla de que el exceso de las pantallas produce una especie de trastorno que es muy similar a... se me olvida el nombre, Kate, ¿cómo era que es este trastorno de...? Bueno, ahora me recuerdo y les digo, pues entonces démosle paso a Danielita y después a Kate mientras me acuerdo. Iba a mencionar que también uno de los causantes de los trastornos oposicionistas desafiantes es precisamente que los niños desde muy temprana edad, por el uso desregularizado de los medios tecnológicos, empiezan a ver contenido que es para adultos realmente. Entonces lo que hace es que no haya una sujeción de la voluntad hacia el educador, sino que me igualo acá por el conocimiento que estoy adquiriendo a temprana edad y desafío desde ahí y domino desde ahí manipula. Entonces eso es una de las dificultades que precisamente se ha evidenciado. Durante un tiempo estuve en temas de educación inclusiva y con chicos con trastornos y con discapacidades, y los que tenían trastornos oposicionistas desafiantes, dentro de la evaluación que uno hacía a nivel familiar, había un uso desmedido de los contenidos visuales en los medios tecnológicos. Eso. Ya recordé, para que Kate nos cuente un poquito del síndrome de Down. O sea, los síntomas que tiene un trastorno, un niño que tiene síndrome de Down, ¿cierto? Cuando un niño está todo el tiempo, tanto tiempo de manera excesiva en las pantallas, empieza a producir, a observarse en él una sintomatología y unos rasgos característicos como una especie de afectación, inclusive por lo mismo que se afecta el entendimiento. Kate, si nos quieres contar un poquito. Sí, digamos, hay varias investigaciones, hasta inclusive hay padres que han creado comunidades de alerta, pediatras, psicólogos, médicos, también médicos en cuanto al tema oftalmólogos, bueno, muchos pediatras de muchos países han hablado sobre las afectaciones mentales y físicas, y también se ha hablado de un cierto tipo de, entre comillas, autismo virtual, ¿sí? Que parece propiamente al aspecto de perder la capacidad empática, ¿cierto? Todo el tema de las relaciones. Entonces, en la investigación se analizó que los niños de menores de un año, ¿cierto? Entre los menores de 1 año y 2 años están expuestos a 4 horas diarias frente a una pantalla. ¿Y qué experimentaron? Entonces vemos retrasos en el desarrollo de la comunicación, el lenguaje, y también una cuestión importante en la empatía. El niño no era capaz de prestar atención, contacto visual no tenía, no era capaz de aprender aprender algo claro, sencillo, que iban a la guardería o que tenían cuidadores, entonces no era capaz como de integrar ese conocimiento proporcional a su edad. Además, también reconocieron que, digamos, tenían como esa dificultad en la motricidad fina, el tema de la pérdida del placer de hacer cosas propiamente de los niños, de jugar, disfrutar, salir al parque, sino que constantemente querían propiamente como ese círculo de la recompensa, estar ahí, y entonces perdían como esa capacidad de expresar la emoción. Entonces como que decían los estudios en las universidades y que mencionaban que los niños tampoco eran capaces de reconocer las expresiones faciales, ¿cierto? No reconocían el tono de la voz porque obviamente la exposición a la pantalla no da esa experiencia empática, ¿cierto? Entonces hacían como una comparación, y esa comparación era que los chicos
tenían muchos criterios parecidos al autismo. Sí, al autismo, pero que era un autismo que había sido condicionado por todo el tema virtual, entonces le decían autismo virtual. Entonces decían esta psicóloga y todos estos estudios reconociendo la importancia de la interacción social y el vínculo, ¿sí? Porque el niño no está en contacto con la realidad, está en contacto con la pantalla, la gratificación inmediata, la búsqueda de la sensación que experimenta, entonces pierde muchas posibilidades. Entonces también han habido campañas donde dicen recuperemos el juego, ¿cierto? Recuperemos los espacios, los tiempos, la interacción, el tiempo de compartir, el tiempo en que le hablen, hasta inclusive mencionaban que los niños que más se desarrollan, ¿cierto? En un adecuado desarrollo, el adecuado desarrollo es cuando los padres le hablan a los hijos. ¿Sí? Cuando los padres están en el tiempo, sacar ese tiempo con los hijos, de compartir, de estar, de limitar, y propiamente muchas investigaciones refieren que entre veces la OMS, que no es apto y que si quieres prevenir muchísimas de afectaciones mentales a tus hijos y más que todo a los bebés, no les pongas a pantallas propiamente, ¿sí? Después de los 2 años, ¿cierto? Mucho más después de los 2 años y con un uso regular, ¿cierto? En este caso. Miren cómo puede ver uno, inclusive, hay veces hay afectaciones que son de orden biológico, ¿cierto? Pero mire que cuando hablamos de este autismo virtual, ¿hasta dónde estamos llegando? Cómo por acelerar procesos de sobreestimulación se puede empezar a afectar lo más importante, que es el aspecto del desarrollo de la persona, en la parte de la comunicación, de la expresión de la palabra, ¿cierto? Cómo comunican la palabra a los hijos. Miren todas estas afectaciones que se pueden dar, y para poder, Kate hablaba ahora como de mirar cómo generar un equilibrio, cómo poder ayudar a nuestros hijos, me parece muy importante también empezar, por ejemplo, nosotros como padres a poder tener una regulación, que ellos puedan regular los medios, ¿cierto? En este libro, La crianza y educación virtuosa en la familia, ¿cierto? Vamos a encontrar ahí, en una de sus páginas, donde habla cuántas horas de pantalla pueden tener los hijos en el hogar, ¿cierto? Es decir, les dejamos de tarea para que puedan conseguir el libro también. Aquí hay un ejercicio bastante interesante. Aquí nos muestra a partir de las diferentes investigaciones, de lo que propone la OMS, las diferentes asociaciones de pediatría, cuánto tiempo de pantalla pueden, a grandes rasgos. Una sugerencia, queda para que puedan leer en el libro: de 0 a 2 años, nada de pantallas. De 2 a 5, entre media y 1 hora al día, pero viéndola con los hijos para ayudarlos a comprender el contenido de lo que ven, escuchan y leen. Esto es demasiado importante, ¿cierto? Pero digamos, para dar como unas cuestiones prácticas de cómo los papás podemos acompañar a nuestros hijos, me parece importante un aspecto cuando nosotros hablamos de las virtudes, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de las virtudes y entendemos cómo afecta el alma, lo propio de las virtudes son las que van desarrollando todo ese dinamismo del alma, ¿cierto? Entonces, uno puede decir, la virtud inclusive hace crecer en nosotros no solo a la persona, sino que además puede producir neurobioquímicos, puede producir una dopamina, puede producir serotonina, componentes bioquímicos que necesita el cerebro en su procesamiento, que va unido a la emoción. Pero también hay que decir que no la dopamina me produce virtud. Es decir, la virtud, una virtud, por ejemplo, de regular el uso de los medios tecnológicos con la virtud, por ejemplo, de la templanza, en tiempos específicos, en sacar unos tiempos, ya me está produciendo, ¿qué? Un orden, ¿cierto? Y ese orden que me está ayudando, me está ordenando, y a la vez me produce un bioquímico también, que puede ser la dopamina, ¿cierto? Pero de manera ordenada. Pero si yo tengo un uso excesivo del celular, puedo producir mucha dopamina, pero no necesariamente se me va a producir o voy a estar ejerciendo una virtud. Impresionante, ¿no? Sí. Sí. Pero ya para que vemos algo que en las afectaciones me parece de vital importancia, la parte de la fe y la parte espiritual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el uso excesivo, o no solamente el uso, porque también puede ser el contenido que se ve, porque hay contenido explícito que nos va afectando, inclusive nos puede llevar a perder la vida de la gracia. Sí.
Entonces, eso es muy importante también resaltarlo, ¿cierto? Pero vemos también cómo va generando una dispersión, un vacío en nosotros y así nos va afectando, ¿qué? La vida de oración, ¿cierto? Entonces se nos va a dificultar vivir esa vida de oración o esa vida sacramental, ¿cierto? Pero a la vez nos va generando una pérdida que va teniendo una pérdida de esa interioridad, de esa vida interior. O sea, cuando uno tiene vida interior en la vida espiritual, se pierde. O sea, paulatinamente se va perdiendo. Pero aún no solamente va ocurriendo eso, sino que podemos perder esa vida de la gracia y alejarnos inclusive de la fe. Eso puede pasar. Cuando no sabemos entender cuál es la finalidad de estos medios tecnológicos, cuál es la utilidad, cómo nos benefician o nos pueden afectar, ¿cierto? Pero inclusive en este desarrollo espiritual de la persona nos va alejando tanto que inclusive nos va afectando inclusive interiormente. O sea, ya perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de contemplación, perdemos la capacidad de introspección, de análisis, de reflexión, porque nos volvemos como autómatas. Incluso ¿Cierto? pueden aparecer los trastornos del estado del ánimo. Eso, ahí aparecen todos los trastornos del estado de ánimo. Qué hermoso es entonces, por ejemplo, cuando ya una herramienta que tenemos nosotros como padres es la gracia, la ayuda de la gracia, pero las virtudes, la prudencia, por ejemplo, para ordenar adecuadamente el uso. Sí, de hecho acá hay una frasecita que dice, para lograr equilibrio de los medios tecnológicos se debe direccionar la finalidad y la utilidad. Sí, porque tampoco es como llevar a un extremo de que los medios tecnológicos son malos, no, es el uso que le estamos dando y cómo está dominando nuestra voluntad y nuestro entendimiento. Exactamente. Entonces ese deseo se va como desconfigurando, ¿cierto? Y empezamos a desear solo cosas sensibles y no desde la razón. Por eso hay que educar el deseo. Propio. Por eso hay que educar el deseo. Por eso ¿cierto? ¿Cómo se educa? Con las ventanitas que tenemos. Exacto. Cuando veo mucho algo, eso empieza a querer mi corazón, ¿cierto? A lo que más le dedico tiempo, a lo que más es lo que empiezo a amar y con lo que más comparto es en lo que me empiezo a configurar, ¿cierto? Entonces, qué bueno que como padres podamos trabajarnos en la virtud, darle, que ese es el fin como de ese programa precisamente, es darle el punto que es, mire que ahorita Diego nos hablaba desde el libro, por ejemplo, de los 2 a los 4 años, cuánto tiempo se podría pasar con estos y estos criterios. O sea, no es que no, ya no vamos a tener, vamos a llegar a la casa, vamos a botar computador, televisor, no, precisamente porque sí nos trae unos beneficios, pero en el orden que corresponde, con la utilidad, con el medio y para lo que lo necesitamos, ¿cierto? Y es importante también conocerse uno, o sea, saber cuándo hay personas que tienen la capacidad de tener el celular y con tranquilidad mirar lo que tiene que revisar, colocarle horas, etcétera. Si como persona vemos que nada más viendo y pasa ya 1 hora y seguimos ahí, entonces ya de una no. Tengo que ponerle hora, tengo que poner eso. Y nosotros moderándonos, nuestros hijos, que ese es el deseo y esa es la gracia, que siempre que compartan mucho con nosotros, se puedan ir configurando y aprendiendo la virtud, también desde eso, desde la enseñanza, pero también desde la imitación. Precisamente eso sobra racionalmente, o sea, aquí ya ustedes están adquiriendo un conocimiento, o sea, una razón. Y el lograr es hacer ese bien no solamente para sus hijos, sino también para ustedes mismos, con ustedes como papás, sus familiares, sus primos, en fin. Y que ustedes también, pues, en esta razón, en este proceso de lograr bien, puedan lograr gobernarse a sí mismos, aunque también hay un tema de las virtudes infusas y todo eso que también nos puede ayudar a potencializar esta capacidad de mantener un hábito, pero eso es más a nivel espiritual. Sí, yo creo que para terminar este tema, no se pierda en el próximo módulo, donde vamos a hablar de todo el impacto en la salud corporal, ¿cierto? Yo creo que hoy, para terminar, a nivel concreto, unas herramientas que nos pueden servir como padres, ¿cierto? A nivel espiritual, primero, la vida de la gracia, sí, ¿cierto? Y ni siquiera solo en orden espiritual, sino que para que haya un buen desarrollo en orden natural, se necesita el organismo sobrenatural, la vida de la gracia, ¿cierto? Ella nos va a ayudar, ¿cómo? A poder discernir qué está bien y qué está mal, por medio de la acción del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo dice,
San Pablo, que nos ayuda a discernir, ¿cierto? Ilumina. Eso, nos ayuda a discernir. Entonces ahí tenemos una herramienta muy importante y ahí es donde viene la virtud, por ejemplo, de la sabiduría o los dones del Espíritu Santo, que son súper importantísimos. Por ejemplo, el don del entendimiento y el don de la sabiduría, para saber elegir el bien y apartarnos de aquello que nos está afectando. Porque tristemente uno ve, y sobre todo los padres, yo creo que hay que hacer un llamado a los papás, no tanto a las mamás también, pero a los papás. Constantemente cuando uno acompaña familias en temas de pantallas, uno se encuentra con con un sentir de las mamás muy constante sobre los padres. Es que los padres, de cierta manera, son los que dicen, démosle el celular al niño, comprémoselo, qué pesar, no alcanzan como a dimensionar toda la afectación que puede tener el uso no adecuado de los medios tecnológicos. Muchas veces los papás dicen, no, tranquilo, eso no pasa nada. Entonces, un llamado muy especial a los padres de familia, a que nos comprometamos como padres también en la educación de los hijos, porque muchas veces se desplaza solo a la madre y el padre también tiene muchísima responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante a nivel práctico? Fomentar espacios de actividades donde no haya uso de redes sociales, ni de celulares en los espacios de la comida, que no vayan a nivel familiar. Crear hábitos saludables, ¿cierto? Donde no haya uso de tecnología. Pero que lo más importante, que haya un acompañamiento con los hijos, ¿cierto? Para comprender qué beneficios tienen los medios tecnológicos, pero también qué afectaciones conllevan. También encontramos mucho el uso de controles parentales que nos pueden servir muchísimo, ¿cierto? Para ayudar a regular todo el tiempo de lo que se ve, de lo que se lee y de lo que se escucha. Sí. Por último, cuando hay un caso que es, bueno, puede ser prevención o un caso ya que está muy, ha llegado a una afectación profunda, hay también que buscar una ayuda profesional, ¿cierto? Sí. En otros casos también es muy importante formarnos para poder generar prevención. Entonces, también contamos desde Gracia Salutis, ¿cierto? Que es una clínica especializada en salud familiar, se prestan los servicios de ayuda psicológica, ¿cierto? Para el acompañamiento en todas estas afectaciones de la salud mental, para poder acompañar las familias, a estos chicos, a estos adolescentes o también a muchos adultos, ¿cierto? Que es muy necesario hoy ese acompañamiento, pero el acompañamiento más primordial y más esencial es el acompañamiento de papá y mamá. Yo creo que con esto podemos concluir. ¿Alguna cosa que quieran aportar ya para terminar? Un pequeño aporte como para terminar. Sí, la virtud de la perseverancia. Porque digamos que llevamos mucho tiempo de pronto en los hogares con estos hábitos de permitirles, incluso los mismos padres, de utilizar los medios tecnológicos de manera excesiva, y creo que si se debe implementar un cambio debe haber perseverancia, seguir y seguir, porque los cambios no se van a ver de manera inmediata cuando ya llevamos tanto tiempo con unos hábitos que no eran los mejores. Una pequeñita lejita. Pequeñita, muy pequeñita. La virtud es amarga en sus raíces y dulce en sus frutos. El comienzo va a ser difícil, pero los frutos van a ser espectaculares. Kate, un pequeño aportecito para terminar. Importante en los padres que no tengan miedo, sí, porque lo que nos hemos encontrado en consulta es que los padres para calmar una pataleta, un berrinche, para hacer como de complacencia también, o porque, ejemplo, todos mis hijos adolescentes, entonces me lo están presionando para que les den un smartphone. Entonces los padres se sienten a veces como muy presionados a nivel social y también pues por muchos aspectos, entonces tienen miedo de tomar una decisión asertiva. Entonces recordarles que si necesitan también la ayuda para tomar esa decisión, que recurran también a especialistas, sí, que no la tomen por el temor o el miedo a querer como disminuir eso, o por miedo a no ser firmes, o a esperar un momento adecuado para que los hijos como que tengan acceso pues a muchos de los medios tecnológicos. Y también recordarles que en cuanto al tema de la infancia, recuperemos el juego, el tiempo, recuperemos la comunicación, ¿sí?
el estar junto, el expresarnos, el decirle a nuestro hijo, el compartir. Entonces el tiempo de juego en los niños es súper importante. Ceci. Bueno, para todos los papás que ya están con, digamos, con situaciones que posiblemente se han desbordado, padres, mucha confianza. Recuerden que los hijos de ustedes son los hijos de Dios y Dios siempre los va a ayudar en todo momento. Confiemos mucho en la gracia y a trabajar mucho esa virtud en nosotros para poder seguir dando lo mejor a nuestros hijos. Muchas gracias, Ceci. Agradecerle a todos los que nos han acompañado en este módulo 3. Los invitamos para que no dejen de asistir al próximo módulo que vamos a ver, La hablar cara sobre toda la oculta afectación. de las pantallas impactan la salud corporal. Ese va a ser, y bueno, que continuar con todos estos conocimientos que ustedes ya han ido adquiriendo por medio de este taller, ojalá los puedan poner en práctica, porque queremos una generación que sea digitalmente responsable y queremos que ustedes sean parte de este cambio en esta era digital.